Este es un ejercicio resuelto de aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El enunciado dice lo siguiente: un vehículo cambia su velocidad de 25 a 35 metros por segundo recorriendo una distancia de 800 metros en este cambio de velocidad. ¿Cuál es la aceleración que experimenta? Es decir, vamos a determinar la aceleración que experimenta un vehículo cuando cambia su velocidad desplazándose una distancia determinada. Entonces, si agrupamos los datos, tenemos que la velocidad inicial es 25 metros por segundo, la velocidad final 35 metros por segundo, la distancia que recorre o su desplazamiento es igual a 800 metros. Entonces, en función a la velocidad inicial, la velocidad final y el desplazamiento, vamos a determinar la aceleración. Sabemos por fórmula que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado existe una fórmula que me relaciona la aceleración, la velocidad inicial, la velocidad final y el desplazamiento. La fórmula es la siguiente: velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más el producto de 2 por la aceleración por el desplazamiento. Conozco la velocidad final, que es 35 metros por segundo. Conozco la velocidad inicial, que es 25 metros por segundo. Conozco el desplazamiento, que son 800 metros, pero desconozco la aceleración. Entonces, si de esta fórmula yo despejo la variable aceleración, puedo obtener el valor de la misma, ya que conozco las demás variables. Entonces, lo primero que hacemos es despejar la variable aceleración de esta fórmula. Despejando la variable aceleración, voy a trabajar con la variable velocidad inicial, que como aquí está sumando o está positiva, si yo la quiero eliminar de aquí, vamos a despejar la variable de la manera larga para que la entienda más fácil. Si yo la quiero despejar de aquí, lo que hago es que como está sumando, vamos a restar tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha, haciendo de igual dicha variable. Entonces tengo lo siguiente: velocidad final elevado al cuadrado menos velocidad inicial elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más el producto de 2 por la aceleración por el desplazamiento menos la velocidad inicial elevado al cuadrado. Menos velocidad inicial con velocidad inicial elevado al cuadrado, lo tachamos y nos queda que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 multiplicado por aceleración multiplicado por desplazamiento. Quiere decir que ahora la fórmula es la siguiente: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 multiplicado por el desplazamiento multiplicado por la aceleración. Recuerda que esto de aquí, 2 multiplicado por la aceleración multiplicado por desplazamiento, es lo mismo que decir 2 multiplicado por desplazamiento multiplicado por aceleración. Como quiero despejar la variable aceleración, voy a trabajar con este producto de aquí: 2 por desplazamiento, que como está multiplicando por aceleración, si yo lo quiero eliminar de aquí, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda de signo de igual como lo que está a la derecha de signo de igual. Por lo tanto, tengo lo siguiente: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por desplazamiento es igual a 2 por desplazamiento por aceleración entre 2 multiplicado por el desplazamiento. Aquí voy a eliminar desplazamiento con desplazamiento y 2 con 2 y nos queda que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 multiplicado por desplazamiento es igual a aceleración. Quiere decir que ahora la fórmula es la siguiente: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por desplazamiento es igual a aceleración, que es lo mismo decir aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por desplazamiento. Con esta fórmula puedo determinar la aceleración, ya que conocemos la velocidad final, que son 35 metros por segundo, la velocidad inicial, que son 25 metros por segundo, y el desplazamiento, que son 800 metros. Entonces, apartando la fórmula, la coloco aquí y tengo que aceleración es igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado entre 2 por desplazamiento. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que aceleración es igual a 35 metros por segundo dentro de un paréntesis elevado al cuadrado. 35 metros por segundo es la velocidad final menos 25 metros por segundo, que es la velocidad inicial elevado al cuadrado, dividido entre el producto de 2 por 800 metros. 800 metros, que es el desplazamiento. Si resolvemos aquí y resolvemos aquí,
Aquí yo tengo 35 metros sobre segundos elevado al cuadrado y todo dentro de un paréntesis. Lo que me indica que tanto el 35 como las unidades estarán elevado al cuadrado. Lo mismo ocurre aquí, 25 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Como 25 metros sobre segundos está dentro de un paréntesis y está elevado al cuadrado, me está indicando que tanto el 25 como las unidades estarán elevado al cuadrado. Y aquí yo tengo el producto de 2 por 800 metros. 2 por 800 es igual a 1600, por lo tanto, esto de aquí me da 1600 metros. Entonces 35 elevado al cuadrado es igual a 1225. 1225. Metro al cuadrado es metro cuadrado. Segundos al cuadrado es segundos cuadrado. Lo mismo aquí. 25 al cuadrado es 625. Recuerda que es 25 por 25. Metro al cuadrado es metro cuadrado. Y segundos al cuadrado es segundos cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que aceleración es igual a 1225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado menos 625 metros cuadrados sobre segundo cuadrado dividido entre 1600 metros. Es decir, que aceleración es igual a 1225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado menos 625 metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre 1600 metros. 1225 menos 625 es igual a 600, es decir que aceleración es igual a 600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado dividido entre 1600 metros. Si trabajo con las unidades, yo sé que metro cuadrado entre metro me da metro, por lo tanto la unidad será metro sobre segundo cuadrado. Recordando que aceleración se expresa una unidad de longitud entre una unidad de tiempo al cuadrado, por lo tanto la unidad será metro sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos 600 dividido entre 1600, dando como resultado 0.375. Por lo tanto, la aceleración es igual a 0.375 metros sobre segundos cuadrados. Quiere decir que si un vehículo cambia su velocidad de 25 metros por segundo a 35 metros por segundo recorriendo una distancia de 800 metros, en este cambio de velocidad, la aceleración que experimenta es de 0.375 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Un vehículo que viaja con una velocidad de 35 km por hora comienza a acelerar y al cabo de 8 segundos su velocidad es de 50 km por hora. Determina su aceleración. Es decir, vamos a determinar la aceleración cuando nos dan la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Este es un ejercicio resuelto de aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, agrupando los datos, tenemos que la velocidad inicial es 35 km por hora, la velocidad final es 50 km por hora y el tiempo es 8 segundos. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado existe una fórmula que me relaciona la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, además la aceleración. Entonces, en función a la velocidad inicial, a la velocidad final y al tiempo, vamos a determinar la aceleración. Dicha fórmula es la siguiente: velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Como conozco la velocidad final, que son 50 km por hora, y conozco la velocidad inicial, que son 35 km por hora, además conozco el tiempo, que son 8 segundos, de esta fórmula vamos a despejar la variable aceleración. Para despejar la variable aceleración, lo que hago es primero trabajar con la velocidad inicial. Antes de eso, vamos a tomar en cuenta que para realizar un despeje existen muchas formas. En este caso vamos a hacer la forma larga, que es trabajando con las variables una a una. Entonces, en este caso, primero voy a trabajar con la variable velocidad inicial, que como está positiva o sumando aquí, si yo la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que resto tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha siendo igual dicha variable. Entonces tengo lo siguiente: velocidad final menos velocidad inicial es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo menos la velocidad inicial. Aquí voy a tachar velocidad inicial con menos velocidad inicial
y nos queda que velocidad final menos velocidad inicial es igual al producto de la aceleración por el tiempo. Quiere decir que ahora la fórmula es la siguiente: velocidad final menos velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo. Como quiero despejar la aceleración, voy a trabajar con la variable tiempo, que como está multiplicando aquí, voy a dividir tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha entre tiempo. Entonces tengo lo siguiente: velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo es igual a la aceleración por el tiempo entre tiempo. Aquí tacho tiempo con tiempo y nos queda que velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo es igual a aceleración. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente: velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo es igual a aceleración, que es lo mismo decir aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo. Con esta fórmula de aceleración es que voy a determinar la misma, ya que conozco la velocidad final, que son 50 km por hora, conozco la velocidad inicial, que son 35 km por hora, y conozco el tiempo, que son 8 segundos. Pero ¿qué ocurre? Si yo sustituyo el valor de la velocidad final, el valor de la velocidad inicial y el valor del tiempo, voy a tener como unidad kilómetro por hora dividido entre tiempo, y esto no es una unidad de aceleración. De hecho, la aceleración se expresa una unidad de longitud entre una unidad de tiempo al cuadrado. En este caso será metro sobre segundos al cuadrado. Recuerda que el tiempo está expresado en segundos y la velocidad está expresada en kilómetros por hora. Entonces, lo primero que debo de hacer es trabajar con las velocidades, tanto con la velocidad inicial como la velocidad final, convertirla a metros sobre segundos, ya que está en kilómetros por hora, ambas velocidades. Entonces, tomando la velocidad inicial, que es 35 km por hora, para convertir 35 km por hora a metros por segundo, hago lo siguiente: la unidad de longitud, que es el kilómetro, la convierto a un metro multiplicando por 1000 metros y dividiendo entre un kilómetro, y la unidad de tiempo, en este caso que es la hora, la convierto a segundos multiplicando por una hora y dividiendo entre 3600 segundos. Observemos, entonces tenemos 35 km por hora. Para convertirlo a metros por segundo, primero multiplico por 1000 metros y divido entre un kilómetro, y luego multiplico por una hora y divido entre 3600 segundos. Aquí voy a tachar kilómetro con kilómetro y horas con horas, y la unidad que nos queda es metros sobre segundos o metros por segundos, que es lo que andamos buscando. Quiere decir que aquí tenemos 35 multiplicado por 1000 metros dividido entre 1 multiplicado por 1 dividido entre 3600 segundos, que es lo mismo decir 35 multiplicado por 1000 dividido entre 3600 segundos, dando como resultado 9.72 metros sobre segundos. Quiere decir que ahora la velocidad inicial es igual a 9.72 metros sobre segundos. Para la velocidad final hago exactamente lo mismo. Tenemos 50 km por hora. Para convertirlo a metros por segundo, primero tomamos la cantidad 50 km por hora y multiplico por 1000 metros y divido entre un kilómetro, tacho la unidad kilómetro con kilómetro, y luego multiplico por una hora y divido entre 3600 segundos, tachamos la unidad horas con horas, recordando que un kilómetro es equivalente a 1000 metros y una hora es equivalente a 3600 segundos. Entonces tenemos 50 multiplicado por 1000 metros dividido entre 1 multiplicado por 1 dividido entre 3600 segundos, que es lo mismo decir 50 multiplicado por 1000 dividido entre 3600, dando como resultado 13.89 metros sobre segundos. Quiere decir que ahora la velocidad final es igual a 13.89 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad final y la velocidad inicial la vamos a colocar aquí, teniendo en cuenta que velocidad inicial es igual a 9.72 metros sobre segundos, velocidad final es igual a 13.89 metros sobre segundos. El tiempo son 8 segundos. Entonces, para la aceleración, tomo la fórmula que me dice que aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que aceleración es igual a 13.89 metros sobre segundos menos 9.72 metros sobre segundos dividido entre 8 segundos. 13.89 menos 9.72 nos da un valor de 4.17. Por lo tanto, aceleración es igual a 4.17 metros sobre segundo dividido entre 8 segundos. 4.17 dividido entre 8 es igual
a 0.52 y como unidad metros sobre segundos al cuadrado. Recuerda que la aceleración se expresa una unidad de longitud entre una unidad de tiempo al cuadrado. Pero te voy a enseñar ahora de dónde salen esas unidades. Aquí tenemos metros sobre segundos dividido entre segundos. Lo voy a colocar aquí. Metro sobre segundos dividido entre segundos. Metro sobre segundo dividido entre segundos. Segundos lo vamos a partir por la unidad. ¿Y qué tenemos? Metro sobre segundo dividido entre segundos sobre 1. Esto es una división de fracciones. En la división de fracciones lo que hago es lo siguiente. Tomo la primera fracción, metro sobre segundo, y lo multiplico por el inverso de la segunda fracción. El inverso de segundo sobre 1 será 1 sobre segundo. Entonces tenemos 1 sobre segundos. Y en la multiplicación de fracciones lo que hacemos es que multiplicamos los numeradores y esto estará dividiendo entre la multiplicación de los denominadores. Por lo tanto, metro por 1 será metro y segundos por segundo será segundos al cuadrado. Por lo tanto, metro sobre segundos dividido entre segundos será igual a metro sobre segundos al cuadrado y esto es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos que si un vehículo viaja con una velocidad de 35 km por hora, comienza a acelerar y al cabo de 8 segundos su velocidad es de 50 km por hora, su aceleración será igual a 0.52 metros sobre segundos al cuadrado. Me voy.